Bueno, hola, hoy vamos a continuar con el tema de gramaticalización y para ello vamos a dejar ahora de lado ya un poco la frase nominal. Ya vimos dos procesos que son muy importantes en la consolidación de la frase nominal en su desarrollo histórico del latín al castellano, y estos eran el nacimiento de el artículo definido y el artículo indefinido, ¿no? Y ya esto lo estábamos viendo y digamos que son dos momentos hitos de la gramática histórica del español, y ahora hay que pasar a otros que también se dejan apreciar muy bien por este proceso de gramaticalización que hemos venido estudiando, ¿no? En este caso, vamos a empezar a ver ya las características del verbo, ¿no? Porque también en el desarrollo del latín hacia el castellano fueron naciendo diferentes formas verbales que antes no existían, y entonces también es necesario entender por qué nacieron y qué motivos tuvieron para que esas construcciones se gramaticalizaran y formaran actualmente parte del sistema verbal del castellano, ¿no? Para esto justo vamos a empezar a ver cómo fue que nacieron las formas perifrásticas de pasado, que llamamos luego tiempos compuestos, del tipo he comido, he jugado, he nadado, etcétera. Pues bueno, justo estas, ya lo saben ustedes porque ya estudiaron latín, no existían en esta lengua, ¿no? Y es una característica de las lenguas románicas, aunque con particularidades que vamos a ver ahora, la presencia de esta construcción, ¿no? Entonces, justo para empezar a ver cómo fue que nacieron, primero hay que hablar de tres tipos de aspectos que van a ser fundamentales dentro de este proceso, ¿no? Con aspecto, ya también lo deben saber, lo que estamos diciendo es cómo estamos concibiendo la acción. Si la acción ya está acabada, si la acción finalizó en algún punto anterior, o si la acción está actuando en el momento en que estamos hablando, ¿no? Y entonces justo esto es algo que a las lenguas les importa mucho distinguir. Muchas veces el sistema verbal de una lengua, por ejemplo en las lenguas mayas, vamos a encontrar que están organizados justo a través de este criterio y no tanto del tiempo. El sistema verbal del castellano y el del latín también tienen cierta preferencia por distinguir sobre tiempos y a partir de los tiempos deducir si vemos la acción como acabada o no acabada. Sin embargo, en muchas ocasiones las lenguas románicas y en general las lenguas pueden crear formas para hablar de aspectos que antes no tenían una manera específica en términos morfológicos para realizarse, ¿no? Entonces justo los tres aspectos que debemos tener en cuenta, aunque en realidad nos vamos a centrar en dos, es el perfectivo, el perfecto y el imperfectivo. Empecemos primero con el perfectivo perfecto, y bueno, ellos tienen en común una cosa, ¿no? Es que en ambos el inicio de la acción se da en el pasado respecto del inicio del momento de la enunciación. Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando ahora, y ese es el punto de referencia temporal, tanto el perfectivo como el perfecto, las acciones que esté dando cuenta en este momento habrán empezado en un tiempo anterior, ¿no? Y eso es algo que tienen en común. Sin embargo, el perfectivo se concibe como una acción ya terminada respecto del momento de referencia, que justo puede ser el momento del habla o puede ser un momento anterior que yo haya indicado respecto de esta otra acción, ¿no? Y justo eso es una cosa que es crucial porque en los tiempos, en los modos, perdón, en los aspectos perfectivos, la acción puede vincularse a otra que también se encuentra terminada. Es decir, que con esto podemos poner en relación una acción pasada concebida como concluida y una más anterior que sería la que estaría enunciada, por ejemplo, en esta forma perfectiva, ¿no? Y en cambio el perfecto, la acción, en el perfecto la acción pudo haber terminado o no, eso no le importa al hablante, pero su inicio corresponde a un periodo que el hablante considera como no concluido, pero está en el pasado. Y este tiempo puede ser breve, perdón, este lapso puede ser breve o puede ser amplio. Entonces, por ejemplo, si decimos una cosa como en México ha existido por siglos la propiedad privada, bueno, justo eso lo observamos ya como un gran periodo, ¿no? En cambio, si yo dijera he estado comiendo pizza desde ayer, pues justo el periodo es mucho más reducido, como que eso no importa tanto para observar el perfecto, sino simplemente dar cuenta que la acción empezó antes y que este periodo no se ha acabado, ¿no? En cambio, el contraste parece obvio con el imperfectivo, este no importa si ha concluido o no la acción en el momento en que se habla o en el momento de referencia, ¿no? Que algunas veces esto va a ser lo que el momento de referencia, lo que gobierne lo que llamamos consecución de tiempos ya en la lengua
contemporánea y también existía una consecución de tiempos en el latín, ¿no? Es importante decir que teniendo estas tres categorías, la de perfecto, imperfectivo y perfectivo, el verbo latino pues era incapaz de expresar cada una de estas diferencias aspectuales de manera morfológica, es decir, que tuviera una forma específica para cada uno de esos tiempos. Eh, entonces, por ejemplo, esto sobre todo era en los tiempos anteriores, pero también era incapaz de distinguir entre aspectos perfectivos e imperfectivos en estos mismos tiempos. Entonces, ahora sí, si van a su tablita que está en el handout, pueden ver justo como, por ejemplo, en el anterior, el imperfectivo y el perfecto, tanto en indicativo como subjuntivo, está expresado justo con la misma forma morfológica, ¿no? En otros, el presente, por ejemplo, pues no va a marcar perfecto y por eso está vacío ahí, pero el resto de las formas parece que sí intentan marcar por lo menos la de pasado, que no es la de anterior, esta distinción entre perfecto e imperfecto, ¿no? Y justo esta incapacidad de, por una parte, distinguir entre imperfectivo y perfectivo, y por otra parte, la ausencia total de una expresión perfecta que se deducía también justo a través del tiempo en el que aparecía el verbo, van a ser las motivaciones principales para que vayan naciendo estas formas, ¿no? Entonces, si comparan, por poner un punto intermedio entre esta lengua latina y nuestro sistema actual verbal, se observan entonces justo el sistema verbal del castellano medieval, que en este caso está tomado de Penny, pueden ver justo que ya hay, por lo menos en el anterior, posibilidad de distinguir perfecto del imperfectivo, que ha dejado de existir, y lo mismo para el pasado, ¿no? Que por un lado tenemos el imperfectivo, en este caso cantaba, que se contrapone al perfecto, canté, y en el subjuntivo, cantase para imperfectivo y perfectivo, y el perfecto se expresaba ya con una forma perifrástica, en este caso haya cantado, en algunos casos los verbos elegían el verbo haber, y en otro caso se ha venido, porque en otros casos los verbos elegían el verbo ser, ¿no? Y justo de esto es lo que va a tratar la clase de hoy. Eh, entonces la pregunta es, ¿cómo fue que se originaron estas formas perifrásticas? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es el motivo de la gramaticalización? Eso ya lo dijimos, tiene que ver con la capacidad de distinguir perfectivo, perfecto y perfectivo. Y justo entonces eso es lo que va a estar jugándose con estas construcciones, ¿no? Entonces, bueno, primero hay que decir cuáles son los orígenes de este tipo de construcciones. Bueno, el origen de las perífrasis con avere más participio es una construcción del tipo de una oración como epístulas scripta sabio, que por alguna razón siempre en las gramáticas históricas aparece este ejemplo, entonces vamos a utilizarlo. Entonces decíamos, teníamos este tipo de construcción que pasó de significar resultado de una acción a significar el cumplimiento de la acción que dio origen al resultado. Es decir, estas construcciones eran construcciones que vamos a llamar resultativas, que lo que significa justo es que están dando cuenta de que ha cambiado el estado de una cosa después de que tuvo la acción concluida, ¿no? Y entonces justo como pueden ver, hay aquí una implicatura pragmática, ¿no? Si estamos hablando del estado que obtuvieron las cosas después de que afectó una acción a estas cosas, pues entonces también podemos decir que estamos viendo que la acción ha concluido, ¿no? Y justo va a ser esta implicatura la que va a favorecer que este cambio suceda de pasar de resultado a tiempo pasado, ¿no? Y bueno, hay que decir que también se considera que este es un proceso universal, de tal manera que pueden observarse en muchas lenguas que las construcciones resultativas serían básicamente inestables, es decir, que no parecen durar mucho en las gramáticas de las lenguas porque tienen otro tipo de significado o detonan otros tipos de implicaturas y por lo tanto mostrarían una fuerte tendencia a evolucionar hacia significados que enfatizan la acción a expensas del resultado, es decir, que ponen el punto en el cumplimiento de la acción y no en el estado resultante después de la acción. Esto justo realza lo dinámico, es decir, el hecho de la acción, frente a lo estático, es decir, el resultado, ¿no? Entonces, justo, por ejemplo, esto va a ser el tipo de proceso que vamos a ver, ¿no? Pueden ver ahí en su handout también este ejemplo de comiturum dilationes occupatione me habebant, y esto es, los retrasos de las reuniones me tenían más ocupado, ¿no? Y justo ese es el tipo de construcción
que va a dar origen, por una parte, a los verbos, a las formas de pasado que llamamos perifrástica o compuestas, ¿no? Y entonces justo en esta construcción, eh, digamos, ¿no? Esta con Avevant, está motivada justo por el hecho de que en latín ya existía una construcción resultativa. Recuerden, las construcciones resultativas lo que nos están diciendo es que ya ha acabado la acción y entonces hay un nuevo estado de lo que fue afectado a través de la acción que era intransitiva, ¿no? La cosa es que esas resultativas en latín existían para específicamente casos de verbos intransitivos y esta construcción también tenía la particularidad de ser polivalente, es decir, que tenía varias funciones. De tal manera que, por ejemplo, si observamos una construcción como epistulae scriptae sunt, las cartas están escritas, también puede significar no solo la estativa, que es esta, ¿no? Que tiene valores resultativos, sino también la forma perfecta de voz pasiva, ¿no? Si se acuerdan, la voz pasiva en latín tenía para los temas de imperfecto una morfología muy particular, esta de, por ejemplo, morior, ¿no? Y, bueno, que ese es un verbo deponente. Y por otra parte, para las formas de perfecto, utilizaba esta perífrasis con el verbo ser para construir las voces pasivas de verbos activos. O también en este caso, las resultativas de verbos intransitivos, ¿no? Entonces, justo por eso epistulae scriptae sunt puede significar tanto las cartas están escritas como se escribieron las cartas o las cartas fueron escritas, que serían las formas pasivas en español, ¿no? Entonces justo estos marcos de existencia de una oración resultativa intransitiva fueron los que detonaron que existieran marcos para la presencia de oraciones resultativas, ya no de verbos intransitivos, sino de verbos transitivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos este ejemplo, ahora lo voy a poner en plural para que vean algo que es importante, es que, por ejemplo, podríamos tener epístolas scriptas habeo, y entonces justo aquí estamos viendo que por una parte habeo, que significaba el verbo de posesión, si recuerdan bien, es transitivo, es decir, está detonando el caso acusativo en su complemento de objeto directo, y scriptas, que es un participio, ¿no? Eso también es importante, está detonando la concordancia, más bien epístolas está detonando la concordancia con scriptas, lo que nos está diciendo que pertenecen al mismo sintagma nominal, ¿no? Esta es una de las condiciones de la concordancia, es que el núcleo de un sintagma establece el resto de elementos que dependen de él, ¿no? Y justo eso es lo que hacemos nosotros en español contemporáneo cuando decimos que, por ejemplo, un adjetivo concuerda con el sustantivo, ¿no? Estamos diciendo este adjetivo le pertenece específicamente a este sustantivo y eso lo podemos observar porque los dos están con la misma marcación morfológica. En latín esto funcionaba exactamente igual, de tal manera que podemos observar que habeo solo es el único núcleo verbal, todavía es un verbo transitivo y eso hace que el sintagma nominal aparezca en acusativo y además que aparezcan el participio en el mismo, con las mismas marcas morfológicas que el núcleo nominal, ¿no? Y bueno, digamos que este va a ser justamente el detonante del cual van a partir nuestras construcciones con el verbo haber como un verbo auxiliar, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Que va a empezar a haber un reanálisis, de tal manera que de pasar a estar junto el participio junto con el sustantivo, va a empezar a estar junto con el verbo, ¿no? Y justo eso va a implicar, además de muchos tipos de cambio, un reanálisis en el cual es, en este caso, por ejemplo, epístolas scriptas habeo, ya no scriptas pertenezca a la frase nominal, sino que es el predicado principal en términos semánticos de la frase verbal. También hay que decir que en el transcurso hacia las lenguas románicas, los verbos deponentes, es decir, estos verbos que tenían un sentido activo, pero una morfología pasiva, crearon formas, por analogía, con los verbos no deponentes, es decir, que fueron perdiendo sus particularidades del tema de imperfecto, sus particularidades morfológicas, de tal manera que esa marca se fue perdiendo, ¿no? Porque además ya venía un impulso de que la pasiva solo se marcara con la forma perifrástica, de tal manera que era innecesario que un verbo como morior tuviera esta conjugación pasiva y mejor en esos casos los hablantes lo que empezaron a hacer fue a regularizarlo con el resto de los verbos, de tal manera que de morior pasamos a un infinitivo como morire,
¿no? Y esto justo lo que nos está diciendo es, este verbo debe conjugarse como el resto de los verbos activos, ¿no? Sin embargo, su estructura en los tiempos pasados se mantuvo, de tal manera que el pasado de morior, que era mortus sum, bueno, mortus morta mortum est, pasó a mortoso. Y esto justo, eh, con estas construcciones, junto con las resultativas, transitivas e intransitivas, llegaron al castellano medieval dos estructuras para dar a entender estos usos pasados, ¿no? Que por ejemplo el verbo ser ya tenía aquí por la construcción perifrástica, tanto de pasiva como de perfecto de los verbos deponentes. De tal manera que vamos a tener entonces formas en las que el verbo haber funcionaba como auxiliar, por ejemplo, en el caso de Castella, la gentil, ejidos, no, perdón, ese es el de soy. En el caso de los 6 días de plazo pasados los han, ahí tenemos pasados, tenemos una construcción con un pronombre y al final nos aparece el verbo haber, ¿no? En su forma de tercera persona de plural, y este es uno de los tipos de construcciones que vamos a tener para empezar a marcar estas formas perfectas. Y por otra, justo vamos a tener que hay verbos que funcionan con verbos con el verbo ser como auxiliar. Y ahora sí, por ejemplo, de Castilla la gentil, escido somos acá, justo aquí, escido somos es una forma de perfecto que tiene el verbo ser como verbo auxiliar, ¿no? ¿Cómo se distribuían en el siglo XIII este tipo de usos entre haber y ser? Bueno, el verbo haber era el que tenía más usos y justo, por lo menos desde la existencia del español escrito, ya sabemos, hacia el siglo III empieza la escritura ya constante de la lengua, pues en este momento haber ya en realidad empezaba a ganar los contextos para formarse como un verbo auxiliar específico para este tipo de construcciones, ¿no? De tal manera que era el verbo que se utilizaba para verbos transitivos, era el verbo que se utilizaba para verbos intransitivos puros y en algunos casos para verbos con sentido de cópula, ¿no? Entonces justo estos eran los contextos en los que haber empezaba a funcionar como marca de pasado. Por el otro, vamos a ver que las formas de perfecto que utilizan el verbo ser son los llamados verbos inacusativos, es decir, son verbos intransitivos que tienen la condición de ser un verbo, un sujeto que se parece mucho más en términos de su condición de papel temático a un objeto que a un sujeto, es decir, no es agentivo, ¿no? Y estos verbos, los verbos inacusativos, eran los que solían elegir al verbo ser. Esto claramente también está motivado porque justo estos verbos deponentes latinos eran en su gran medida los que llamamos verbos inacusativos, ¿no? Esta clasificación de intransitivos en inacusativos y negativos o intransitivos puros justo tiene que ver con qué tipo de papel temático toma el sujeto que va a ser sujeto de estos verbos intransitivos, de tal suerte justo que estos verbos lo que elegían era el verbo ser, ¿no? Y digo, ya venía la estructura desde el latín. Y bueno, en el español medieval, las dos construcciones de tiempos compuestos fueron polivalentes. Los de Havere eran polivalentes todavía con los usos resultativos, de tal manera que no sabíamos si estábamos hablando de un pasado o de el resultado de una acción específico, y esta ambigüedad específicamente era consecuencia de que el participio durante el siglo XIII, XIV y XV siguió marcando la concordancia con el sintagma nominal del cual se estaba hablando, ¿no? Y la de ser, además, también tenía una polivalencia porque se utilizaba para formas pasivas perifrásticas, para las resultativas, como la que habíamos dicho anteriormente de epístula, scripta, est, y las perfectas, que además, que estas eran justo las que tenían el valor de pasado, ¿no? Y donde funcionaba como verbo auxiliar para pasado. Además de que siempre ser estuvo compitiendo con estar para ser el verbo de localización, ¿no? De decir que una cosa se localiza en otro espacio. Entonces, por ejemplo, eh, tendríamos casos como enviaré mi ira a todo el ganado que es en el campo en morra de mortalidad, y aquí tenemos un uso justo de localización de ser, y otros usos que son ambiguos entre qué vamos a elegir, si es si es una resultativa o si es una oración perfecta, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, embalsamaron, le fue metido en un ataúd en Egipto, ese fue metido, no sabemos si lo que nos está diciendo es que
es una pasiva, ¿no? O si solo está hablando de un tiempo pasado. O también el caso de así lo tienen las gentes, que mal ferido es de muerte, tampoco sabemos si es ferido, hace referencia a una voz pasiva o a una resultativa o a solo un pasado, ¿no? Eh, y justo, bueno, entonces como puede verse, en español medieval ambas estructuras denotan la concordancia del participio, ¿no? Que es lo que está en los casos arriba, y justo la pérdida de la concordancia va a indicar el proceso de reanálisis completamente terminado, en el que el participio deja de tenerse como una forma adjetiva de una frase nominal, que era lo que veníamos diciendo, y pasa a conformar junto al auxiliar todo un sintagma verbal, ¿no? De tal manera que con encorchetado, ustedes lo están viendo ahí, he escritas las cartas, haber aún tiene una forma predicativa, y he escrito las cartas, haber ya ha perdido su forma de predicación y ya solo funciona como un verbo auxiliar, ¿no? Y justo este tipo de detonancia de la concordancia todavía en el siglo XIII lo podemos ver en ejemplos como el diablo los había todos muertos. Entonces justo este todos muertos estamos observando que todavía hay una frase nominal que detona la concordancia, ¿no? Con los, y además tenemos el adjetivo todos, bueno, el cuantificador todos, que está presente entre haber y el participio. Este va a ser otra indicación del que el proceso de gramaticalización empieza a cumplirse y empieza ya a reanalizarse, que justo van a cobrar una posición específica tanto el participio como el verbo haber. Y es decir, va a estar siempre el verbo haber y inmediatamente después el participio. Si encontramos estructuras donde todavía tenemos cuantificadores, como había todos muertos, probablemente es que no tengamos una construcción tan gramaticalizada, además de que lo sabemos porque está detonando la concordancia, ¿no? Y bueno, además, el cambio se observa en que haber desplaza a ser para verbos inacusativos. Esto va a ser uno de los principales fenómenos que ya estamos observando en el siglo XIII, donde ya están puestas las condiciones para que termine el proceso de gramaticalización, y entonces justo lo único que le faltaba a haber desde el siglo XIII hasta el siglo XVI, que es donde termina de consolidarse, aunque ya en el siglo XV es apabullante el uso de haber frente al de ser, es justo que estos verbos inacusativos empezaran también a formar formas de perfecto con el verbo haber, ¿no? Él les decía entonces, con esto completó su paradigma haber y eliminó hacer como verbo de auxiliar para formas de pasados, y este desplazamiento se culminó hacia el siglo XVI, pero lo interesante es que en el siglo XV ya teníamos casi el uso exclusivo de haber, pero desde el siglo XIII estamos documentando la alternancia, ¿no? Y esta alternancia muestra justo ser vital para los verbos inacusativos. Esos son los únicos que van a mantener todavía el uso de ser como verbo auxiliar. Entonces, por ejemplo, podemos ver que en el siglo XIII nos encontramos con construcciones como les dijo cómo Jesucristo era nacido, y ahí era nacido es un pasado, o probablemente sí, no tenga aquí manera de saber si es una pasiva, y por ejemplo, ya en el siglo XV, perdón, podemos encontrar formas como parece que entre ellos hayan nacido aquellos grandes filósofos, ¿no? Donde además ya estamos viendo, está hablando de grandes filósofos y no se detona la concordancia. En realidad, también el desplazamiento de ser va de la mano justo con la constante pérdida de marcas de concordancia en el participio. Para consolidarse esta construcción, implica entonces la pérdida de la concordancia entre el participio y el sustantivo, y esto en realidad es un reanálisis del proceso que se consolidó en el siglo XV, que era lo que ya estaba diciendo, ¿no? La concordancia, y esto es algo que hay que decir, en realidad durante mucho tiempo parece más un vestigio, ¿no? Entonces es una característica que ya no es funcional y que sobrevive en una fase de transición en que viejas formas codifican una nueva estructura sintáctica y un nuevo significado. Paulatinamente, esta construcción es sustituida por la sintaxis no concordante, es decir, que poco a poco la no concordancia va entrando hacia la regularidad en esta construcción. Y esto es una consecuencia morfológica del reanálisis que he estado comentando, ¿no? Donde el participio empieza ya a formar parte del sintagma verbal y deja completamente al sintagma nominal en el que se encontraba. Y esto justo canceló la relación predicativa entre la frase nominal y el participio, que era lo que también veíamos con la concordancia, y lo convirtió entonces justo en un elemento de la frase verbal o del sintagma verbal. Y bueno,
La pérdida de la concordancia, pues, es también resultado de la existencia de haber hacia usos como auxiliar en verbos intransitivos. Entonces decíamos que esto va de la mano en realidad entre el uso de haber, que va ganando espacio sobre verbos intransitivos, sobre los inacusativos específicamente, y el desplazamiento de ser. Como que justo vemos, y todavía en español lo tenemos claro, cuando tenemos ser, por ejemplo en las voces pasivas perifrásticas, el participio suele concordar, ¿no?, con el elemento al que hace referencia, como los niños fueron golpeados, ¿no? Ahí fueron golpeados, está hablando de los niños y esta concordancia todavía se sigue manteniendo cuando usamos ser para algún tipo de auxiliar, cosa que no pasa ya con haber. Y justo este es como el final del proceso al que hay que aspirar a ver, ¿no? Y esto también lo que nos está hablando es que a la par las oraciones resultativas han buscado otras formas para expresarse en la lengua castellana. Por una parte, haber, en su sentido resultativo, fue perdiendo todos los usos hasta que hacia el siglo XVI empezó a emplearse tener con este resultado, con este significado de resultativo que todavía empleamos hoy, ¿no? Por ejemplo, entonces tenían el cabello pintado, significa no solo que traían el cabello pintado, sino que el cabello fue pintado completamente y ahora está de otro color como consecuencia de la acción. Y justo estos serían nuestros usos resultativos de ahora. Mientras que los resultativas intransitivas emplearon estar o han empezado a emplear estar para generar las resultativos, ¿no? Por ejemplo, el teatro está cerrado, es ya el resultado de haber cerrado el teatro. Y justo estas son las que nos muestran que pasó un proceso también bastante interesante, que es que una vez que empezó a especializarse como el único verbo auxiliar de las formas de perfecto, fue desplazado en el uso resultativo y entró un verbo tener, que curiosamente es el mismo significado que tenía haber en latín, para expresar las nuevas construcciones resultativas. Mientras que las de ser, recuerden, además ser en latín era el mismo verbo que estar, ¿no? En términos de significado, pues justo también ser se ha ido especializando y ha ido perdiendo mucho de contenido léxico para ser solo un verbo copulativo o un auxiliar en algunas construcciones, y para las resultativas intransitivas entonces entró estar, ¿no? Que también ahora no sabemos porque son ambiguas respecto de las estativas, ¿no? Y bueno, durante justo esta competencia también se va documentando desde el siglo XIII, pero no es sino hasta que se especializa a ver como verbo auxiliar que éstas empiezan a detonarse, ¿no? Y decía, mientras que tener se consolida en el siglo XVI, la de estar se consolida en el siglo XVII, ¿no? Y justo, bueno, también esta característica, digamos, ya pasando de los tipos de construcción, ¿no? Que entonces tenemos un camino bastante claro desde verbos intransitivos, verbos transitivos, con dos estrategias distintas de creación de resultativas, que luego las resultativas se empieza a analizar como pasado, mantienen durante un rato la distribución de haber y estar, hasta que haber hacia el siglo XIII ya vemos que ha caminado un buen trecho en la utilización de contextos intransitivos, ya los intransitivos puros o inergativos emplean hacia el siglo XIII el verbo haber, y entonces la única competencia que queda es ganarle los usos a ser como auxiliar y finalmente desplazarlo, ¿no? Justo esta característica es una característica de las lenguas iberorrománicas, ¿no? Si ustedes han estudiado alguna otra lengua romance, por ejemplo, italiano o francés, van a ver que justo los verbos inergativos los inacusativos siguen utilizando el auxiliar ser para generar estructuras de pasado. Y estas ambigüedades que vemos que existían en el español medieval por el uso de este auxiliar ser junto con las pasivas y junto con las resultativas, ya vamos a observar que este tipo de ambigüedad en realidad sigue presente en nuestras otras lenguas románicas, ¿no? Entonces justo decíamos que una característica de las lenguas iberorrománicas fue que generalizaron el uso del verbo haber para este tipo de significados de tiempo perfecto o de aspecto perfecto que ahora ya llamamos nuestros tiempos de pasado compuesto, ¿no? El portugués, la única diferencia es que él especializó el verbo tener, en portugués ter, para hablar de estos usos, ¿no? Y bueno, básicamente en realidad ese es el proceso de evolución de estos verbos, lo vamos a ver con más calma a la hora de analizar los datos, pero entonces justo el
hay que saber, ¿no?, que el gran diagnóstico para observar este proceso de gramaticalización, como ya he mencionado varias veces, en realidad es la pérdida de la concordancia del participio y que aparezca ya solo con una forma dentro de los tiempos compuestos, ¿no? Esto va a ser, decía, justo consecuencia por una parte del desplazamiento de ser y por otra parte del reanálisis de haber más el participio como un solo sintagma verbal. Y una vez que esto sucede, podríamos observar que en realidad el proceso de gramaticalización ya ha concluido. Y pues bueno, eso sería todo por ahora.